de las propiedades de los materiales. Esas propiedades son las características que hacen la diferencia entre un material y otro. Cada material es diferente y tiene cualidades llamadas propiedades. Estas propiedades son un conjunto de características que hacen que el material se comporte de una forma explícita ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, entre otros. También se les puede llamar propiedades tecnológicas o características de los materiales. Estas propiedades en sí están reunidas en varios tipos, como son las sensoriales, las propiedades físico-químicas, las propiedades mecánicas, las propiedades tecnológicas y las propiedades ecológicas. Las propiedades sensoriales son esas como el color, la textura y el brillo. Las físico-químicas tenemos la transparencia, la oxidación, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y por último el magnetismo. Dentro de las propiedades mecánicas encontramos la dureza, la tenacidad y la fragilidad, la elasticidad y la plasticidad y la resistencia mecánica. Dentro de las propiedades tecnológicas encontramos la fusibilidad, la ductilidad y la maleabilidad. Entre las propiedades ecológicas encontramos la toxicidad, la reciclabilidad y la biodegradabilidad. Cada una de ellas tiene sus características básicas. Las propiedades sensoriales en sí son las que están relacionadas con la impresión que produce el material en nuestros sentidos, es decir, cómo lo vemos, cómo lo palpamos, como por ejemplo el color, el brillo y la textura. Luego tenemos las propiedades físico-químicas. Ya estas son un poco más diferentes a las propiedades sensoriales y son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a acciones externas, como por ejemplo son la transparencia, que es el comportamiento que tienen los materiales frente a la luz y se clasifican en transparentes, translúcidos y opacos. Un ejemplo claro que tenemos de este tipo de material es el vidrio. Luego encontramos la oxidación. Esta hace referencia al comportamiento de un material cuando es sometido a la acción de agentes atmosféricos o químicos, como por ejemplo en la imagen tenemos una lanza antigua que estuvo expuesta a la naturaleza y ya está oxidada. Otra de las propiedades físico-químicas que encontramos es la conductividad térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? Esa característica que tienen los materiales que pueden dejar pasar el calor por él, como por ejemplo en la imagen tenemos un sartén, está transmitiendo calor. Dentro de estas propiedades químicas también encontramos la conductividad eléctrica, que es muy similar a la conductividad térmica, pero esta en vez de pasar calor pasa corriente eléctrica. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conductividad eléctrica estamos hablando siempre de un conductor y en el caso contrario estamos hablando de un aislante. Los conductores por naturaleza son la gran mayoría de los metales. Por eso los cables eléctricos están hechos a base de cobre. Dentro de estas propiedades físico-químicas también encontramos el magnetismo, que es la capacidad que tienen algunos metales para atraerse entre ellos. En este campo del magnetismo también encontramos la inducción electromagnética, que es generar corriente a través de un campo magnético. Ya muchos países en el planeta utilizan esta forma de crear energías. Luego encontramos las propiedades mecánicas. Estas están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzos, como son, por ejemplo, la dureza de un material. Se dice que un material es duro cuando no puede ser rayado por otros materiales. En el caso de la imagen tenemos el barro, el plomo y el vidrio. Aquí podemos ver qué tan duro puede ser un material como el que estamos presentando. También tenemos la tenacidad y la fragilidad. Sobra decir
que cuando un material es tenaz es muy difícil de romperse, como por ejemplo en la imagen la campana, y hablamos de un material frágil cuando le damos un golpe y se rompe. Por eso tenemos en esta imagen un jarrón que en realidad es muy frágil. Siguiendo con las propiedades mecánicas, nos encontramos con la elasticidad, plasticidad. Un material es elástico cuando al aplicarle una fuerza se estira y al retirarle esa fuerza vuelve a la posición inicial, y un material es plástico cuando al retirarle la fuerza continúa deformado. En la imagen podemos ver la elasticidad que tiene el trampolín, y cuando hablamos de plástico podemos hacer referencia a la plastilina. Siguiendo con las propiedades mecánicas, nos encontramos con la resistencia mecánica, y es la resistencia que tiene un material para no romperse. Aquí tenemos el caso de la imagen de un yunque y una pieza de metal que está siendo sometida a mucho esfuerzo. Siguiendo con las propiedades, encontramos a las propiedades tecnológicas, que son las que están relacionadas con el comportamiento de los materiales durante la fabricación, como por ejemplo la fusibilidad, que es la capacidad que tienen los metales de pasar de un estado sólido a un estado líquido. Esto normalmente lo encontramos en las herrerías, cuando toman un metal y lo someten a grandes temperaturas para hacerlo líquido y poder trabajar con él mientras se encuentra en ese estado. También encontramos la ductilidad, que es la capacidad de los materiales de transformarse en hilos cuando se estiran. Siguiendo con las propiedades tecnológicas, encontramos dentro de ellas la maleabilidad, que es la capacidad de utilizar un material, comprimirlo para crear láminas con este. En la imagen tenemos claramente unas láminas de aluminio, las cuales fueron comprimidas para poderlas crear. Siguiendo con las propiedades, llegamos a las propiedades ecológicas. Estas son las que están relacionadas con el mayor o menor impacto que tengan dentro del medio ambiente. Allí encontramos la toxicidad, que es el carácter nocivo que un material puede crearle al medio ambiente o a los seres vivos. También encontramos dentro de estas propiedades la reciclabilidad, que es la capacidad que tienen muchos materiales hoy en la actualidad de ser vueltos a fabricar. Siguiendo con las propiedades ecológicas, nos encontramos con la biodegradabilidad, que es la capacidad que tienen los materiales para descomponerse de forma natural en sustancias más. Las propiedades tecnológicas miden la capacidad de los materiales de poder sufrir transformaciones aplicándoles tecnología. La primera de estas propiedades es la forjabilidad, que es la propiedad que tienen algunos materiales de cambiar su forma mediante golpes. El caso más frecuente, el más gráfico, es el del martillo golpeando una barra de acero, en este caso caliente al rojo vivo. El resultado de esto, de aplicar esta tecnología, son las rejas. La segunda propiedad que vamos a analizar es la maleabilidad, que es la propiedad de algunos materiales de poder reducirse a láminas delgadas. La mayoría de los metales tiene esta propiedad y el resultado de esto es justamente la utilización de estas láminas como chapas que podemos ver en las mayorías de los techos de las viviendas de nuestra ciudad. Las chapas originalmente vienen en bobinas. La tercera propiedad es la ductilidad, que es la capacidad de algunos materiales de poder reducirse a hilos delgados. La mayoría de los metales también tiene esta propiedad. Por ahí el ejemplo más a la vista que tenemos son los cables de electricidad, que está hecho con hilos de cobre, o en el caso de los cables de acero, que están hechos con hilos muy finos de acero. Y el uso de este último cable podemos verlo en, por ejemplo, las aerosillas, donde se utiliza la propiedad que tiene el acero para fabricar estos cables que son utilizados en los centros de esquí. La soldabilidad es la propiedad de algunos materiales de poder fundirse con otros y formar una sola pieza. Entre este material y una vez que se le aplica un calor muy intenso, se derriten entre los dos materiales, se funden y forman después una sola pieza. Que se utiliza ahora muchísimo en los plásticos es la termofusión, donde la unión entre esta pieza y esta se hace con una tercera pieza
que se funden mediante algunas herramientas especiales y se logra que toda esta cañería sea después una sola pieza. El análisis de todas las propiedades estudiadas, un método básico de análisis, de estudio para cualquier material que se quiera analizar. Realizando un análisis bajo este método se podrá saber, por ejemplo, si un material puede utilizarse a la intemperie, afuera, cómo se comporta con la temperatura, con el aire, con el agua, si se altera químicamente, si puede soportar las fuerzas que queremos aplicarle, como el peso de algo que va a ir encima, si en este caso se puede doblar, si se puede rayar el material, si se raya fácilmente, qué pasa si lo golpeamos, si recibe un golpe, que si podemos soldarlo o modificar su forma fácilmente.